Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, más allá de esta discusión que es más de la política y del cruce de chicanas, ¿qué pasa? Dame un primer escenario, ¿qué pasa si la Argentina negocia exitosamente la deuda? ¿Qué debería pasar en los próximos meses? Bueno, eso es clave, ¿no? Digamos, reestructurar la deuda es condición necesaria, pero no suficiente para ordenar la economía, ¿no? Una vez que eso esté hecho, si se logra, el ministro de Economía ya debería, a mi criterio antes, pero si no ahí, presentar ya su plan económico y decir, bueno, vamos a crecer de esta manera, vamos a aumentar tanto los impuestos, tenemos un plan de emisión que va a ser acotado o no, empezar a dar los lineamientos, ¿no? El diputado de Frente de Todos recién decía acá en este canal que primero hay que ver cómo termina la negociación para saber qué política fiscal y monetaria usar. Bueno, algo de eso evidentemente hay, pero a su vez me parece que el ministro Guzmán hay cierta incertidumbre sobre si tiene este plan elaborado o no, y eso me parece que los mercados están descreyendo de eso. Yo creo que hay un plan o hay una propuesta. Por eso yo pregunto, ¿vos crees que a esta altura Martín Guzmán no tiene un plan? Yo creo que sí. O sea, digo, vos como economista te pregunto, vos no tenés el plan A y el plan B, si te va bien en una negociación de deuda y qué pasa si efectivamente no te va bien. ¿No tenés armado cuáles van a ser las dos alternativas? Totalmente tiene que estar trabajando con escenarios, pero cuando se reunió con los bonistas, escuchamos a algunos de los acreedores y se sienten desilusionados de que no presentó este plan. Y también vos tenés que generar confianza. O sea, yo creo que el plan está, pero también hay que transmitírselo a los bonistas porque de alguna manera le tenés que decir cómo le vas a pagar. Entonces, si logran negociar bien con el FMI y postergar el pago, es una señal positiva. Que acá se vea unión en el Congreso y se vote la ley es una señal positiva. Pero yo te voy a... Sí, está bien. Pero si yo soy bonista, obviamente que quiero saber cuál es el plan económico, pero si vos te sentás a negociar conmigo y a decirme, no tengo plata, te quiero pagar, pero tengo que buscar la manera, ¿no es también un dato suficiente, más allá de cuáles van a ser las variables económicas que el gobierno plantee para pagar? Y el gobierno que plantea, dice, para pagar primero tengo que crecer. Porque tengo que crecer para después pagar. ¿Y eso no lo saben los bonistas? Por eso te digo. Claro que lo saben, pero la pregunta es cómo vas a crecer. Porque crecer puede decir cualquier candidato, pero ¿cómo vas a lograr ese crecimiento? Y eso me parece que lo está faltando transmitir a los bonistas para convencerlos. Obviamente no va a haber un plan, no sabemos cuál va a ser el plan porque depende de cómo salga la negociación, pero por lo menos le tiene que plantear los escenarios y capaz lo están haciendo. Yo lo que digo es que por las reuniones pareciera que están más desilusionados con lo que plantea el ministro, lo cual no quiere decir que estos escenarios no estén. Yo creo que están. En esas reuniones, digo, no han trascendido, pero ¿puede el ministro anticiparles cuál sería la intención de pago y si podría haber alguna quita de la deuda? Y creo que la cuestión debe estar discutiéndose si la quita va a ser en el monto, en el capital o en los intereses. En el capital o en los intereses. Deben estar discutiendo. Para entender, Iván, ¿qué es lo que le conviene al gobierno argentino, o sea, a la nación argentina, y qué a los bonistas? ¿Quita de capital o quita de intereses en el caso al gobierno argentino? Al gobierno argentino claramente se va a postergar el plazo y creo que le va a convenir quita de intereses, porque así como el déficit primario, que es el que no tiene intereses, se redujo a 0,4, déficit de intereses, solo de intereses. Permitime un segundito, Iván, porque está por entrar en votación de todo lo que es la renegociación de deuda. ¿Qué le conviene al Estado argentino en la renegociación? ¿Quita de capitales, quita de intereses? Más allá del alargamiento de plazos, está claro, porque ya no lo pueden pagar. Sí, está claro que el alargamiento de plazos está. Después, obviamente, va a depender de qué proporciones. Pero en el corto plazo, una quita de intereses le puede llegar a jugar muy a favor porque el monto en términos del PBI es 3,3. En el 2019 cerró el déficit solo de intereses. El pago de intereses es 3,3 del PBI, que en el 2015 era 1,2, 1,5. Con lo cual, si logran una quita ahí del 40-50%, son como 6.000, 7.000 millones de dólares que se ahorrarían y podrían utilizar para pagar otras deudas. Con lo cual me parece que en el corto plazo una quita en los intereses podría ser favorable al gobierno. Claro, en los intereses. Y ahí los bonistas, bueno, me pongo al lado de bonista. Cuando empezás este proceso de negociación, ¿hasta dónde podrían estar dispuestos a ceder con tal de garantizarse el pago, pero tampoco descapitalizarse o perder tanto? Y esa sí, esa es difícil. Y, a ver, la ventaja que hay es que tenés menos cantidad de bonistas que son grandes jugadores, entonces la negociación puede ser más fácil, pero ¿hasta cuándo? Claro. Que en la provincia de Buenos Aires, mira, es cierto que se hablaba de que había un 26%, dijo Martín Guzmán, que había un 26% de aceptación, pero también Kicillof, el viernes pasado cuando hablábamos con él, explicaba que está muy atomizado el tema de los bonistas, no es que están en grandes grupos,
y que hay que negociar no uno a uno, pero que realmente tenés todo un conjunto grande de bonistas y es más difícil ponerlos a todos de acuerdo, por lo menos el 75% Sí, que el necesitas. caso de Buenos Aires es más complicado por lo que vos decís, Sí. está mucho más atomizado. Tampoco están muy contentos los bonistas y los acreedores con el planteo de Kicillof. ¿Pero entonces, es más duro el planteo de Kicillof que el de Nación, en principio, o me más o menos parece la que- misma línea? Me parece que el planteo fue que no mostró mucho de plazos de cuánto iba a pagar ni cuándo. Me parece que fue más ausencia de información que un planteo, digamos, por cómo lo vieron en Buenos Aires. Y Buenos Aires es grave también, o va grave, se agrava, tiene un agravante que es enero siempre es un mes complicado para Buenos Aires, porque tienen los 270 millones que vencían. Sí. Representan para el mes de enero más o menos el 60-70% de sus ingresos, y no sé si un poquito más. Claro. Entonces le come mucho de la caja que tiene en enero, que esto es histórico, ¿no? Tiene siempre 2 meses complicados Buenos Aires, que son enero y junio. Entonces el no tener una caja de corto plazo para paliar esa deuda lo complica de entrada. Entonces, en algún punto, digo, vamos, vos decías, yo te planteaba, por la positiva de la renegociación de la deuda, otras variables económicas que hay que empezar a atender. ¿Por dónde habría que empezar? Una vez que si el gobierno logra exitosamente renegociar la deuda, ¿por dónde debería ir para ordenar la economía? Bueno, acá es donde entra el debate del tema de las reformas, ¿no? Digamos, Claro. acá hay que tener en cuenta que Argentina hace 70 años que viene con déficit fiscal. Eso es una situación complicada. Tuvo 4 o 5 años de superávit en el 2003, que fue producto de una devaluación que llevó a la pobreza al 52%, con lo cual tampoco es el mejor de los superávits. Pero Argentina tiene que plantearse cómo bajar el gasto público sin generar costo social, con qué amortiguadores sociales. Claro. Y acá tenés para discutir la reforma del Estado, la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, y son todos temas importantes. Acá el problema es que el sector privado no puede contratar gente, no es competitivo. Entonces el empleo privado no crece desde el 2011, del 2011 que el sector privado no puede contratar gente. Entonces, ¿cómo hacemos que las pymes se vuelvan más competitivas para que gente que trabaja en el Estado pueda ir al sector privado, para que gente que reciba planes sociales pueda ir al sector privado, para gente que son los nini también puedan ir a trabajar al Estado, para gente que recibe planes sociales, etcétera? Pero hablas con las pymes y muchos de ellos te dicen, mira, tengo que pagar una cantidad enorme de impuestos, y también está el problema de los juicios laborales. Entonces, no se animan a contratar porque tienen miedo después de que les caiga un juicio laboral que lo pierden. Sí. Y a la vez tienen que pagar una cantidad de impuestos que es enorme. Es decir, hay pymes que pagan hasta 20 impuestos al mes. O sea que la reforma es profunda. La reforma es profunda. No necesariamente tenés que hacer el cambio de entrada, pero vos tenés que mostrar a dónde vas. Claro. Y ahí es donde vas generando confianza y ahí es donde fracasó Cambiemos. Y una, es breve la respuesta que te pido, pero complejo. ¿Y si no acuerda el gobierno con la deuda, qué pasa para la Argentina? Y si no acuerda con el gobierno, ahí tenés, vas a entrar en default y ya es otro partido. Y un default más, un default te hipoteca 5 años de crecimiento casi. Claro. En un escenario de, bueno, ya venimos en esta inflación que le llaman ahora, o en esta recesión. Sí, estancado desde el 2011 y con un jugador que ya cae en default sistemáticamente, ¿no? Claro. Digamos, es el mal alumno del colegio que siempre se lleva las materias. Entonces, cada vez vos, cuando vas acumulando materias que te llevaste, volvés menos creíble cuando si yo pago. Si esta vez voy a hacer la tarea, digamos. Claro. Bueno, no te creo. Total. Iván, gracias por estar con nosotros esta tarde. Siempre resaltamos que en la Argentina mueren 20 personas por día en distintos siniestros viales.